Y dado que estamos dando una serie sobre las bienaventuranzas, yo quisiera añadir una bienaventuranza humana, no divina. Bienaventurados los que ven la ciudad de Roma, porque ellos verán la belleza. Así que yo solamente os digo que si algún día podéis ir a Roma, si es que no habéis ido, os recomiendo encarecidamente que vayáis a Roma. Bueno, cierro el paréntesis de la predicación humana y ya me centro en la divina. El año pasado, el 5 de abril del año 2023, tuve la dicha de poder ir al Camp Nou para ver el célebre Clásico. El Clásico es el partido que se juega cuando se enfrenta el Barça contra el Real Madrid, ¿no? Los dos equipos más grandes de España y seguramente los dos equipos más grandes de toda la historia del fútbol. Y tuve la suerte de poder ir al Camp Nou para ver el Clásico, concretamente en el torneo de la Copa del Rey, pero seguía siendo un clásico. Yo, como merengue, me lo pasé muy bien. ¿Sabéis por qué? Porque el Real Madrid le ganó 0-4 a su archienemigo. Vinicius marcó un gol y Benzema marcó un hat-trick. Yo me lo pasé genial. El partido fue maravilloso. El Madrid le dio un baño al Fútbol Club Barcelona. Así que yo me lo pasé muy bien. Sin embargo, los que estaban a mi alrededor, que en su mayoría eran culés, no se lo pasaron tan bien. De hecho, cuando el Madrid marcaba no celebraban. Cuando el Madrid marcaba lo pasaban muy mal. Cuando el Madrid marcaba se enfurecían. Le insultaban a Vinicius, insultaban a los jugadores del Real Madrid y lo pasaron muy mal. Pero quiero preguntaros lo siguiente, ¿tanto el culé como el merengue vimos el mismo partido? En cierta forma sí, el partido que vimos fue el mismo, pero en otro sentido lo que vimos fue muy distinto. El merengue vio la grandeza del Real Madrid. El merengue, veo que Mayerlin es merengue y también se lo está pasando muy bien. Me alegro de no estar solo. El merengue vio la grandeza del Madrid, el merengue vio victoria, mientras que el culé vio derrota, el culé vio humillación, el culé vio sufrimiento. Así que tanto el merengue como el culé, a pesar de que vieron el mismo partido, vieron cosas muy distintas. Esto nos sugiere una realidad de la experiencia humana que está muy extendida, que es que vemos lo que somos. Y quisiera de verdad que nos quedáramos con esta idea, con esta realidad de la experiencia humana, que es que nosotros proyectamos a la realidad todo el bagaje personal que tenemos en nuestro seno. Este bagaje puede ser emocional, este bagaje puede ser una serie de prejuicios, este bagaje puede consistir en nuestra experiencia pretérita, pero de lo que no hay duda es que nosotros proyectamos a la realidad lo que nosotros somos. Entonces, quedémonos con esto. Nosotros vemos lo que somos. En la bienaventuranza de hoy, Jesús nos sugiere que aquellos que quieran ver a Dios deben purificar su corazón. La razón no basta para ver a Dios, por mucho que la razón sea capaz de deducir la existencia de Dios a partir de las obras de la creación, pero la razón de por sí es insuficiente para aprender la gloria de Dios. Jesús no dijo bienaventurados los eruditos porque verán a Dios, no dijo bienaventurados los sabios porque verán a Dios, dijo bienaventurados los de limpio corazón porque verán a Dios. Entonces, lo que está claro es que hay que purificar el órgano, que es mucho más que un órgano, porque en la cultura semita el corazón es la sede de la interioridad de la persona humana. Quedémonos con esto. El corazón no es una víscera entre las que componen el cuerpo humano. El corazón es la sede donde
confluye el intelecto, donde confluye la voluntad, donde confluye el alma del hombre. Entonces, el corazón es la sede de la interioridad del ser humano y hay que purificarlo, porque es a través del corazón que vemos a Dios. Pero claro, la pregunta que se nos viene a la mente de inmediato es ¿cómo podemos purificar el corazón? ¿Cómo podemos purgar el corazón de la suciedad, de las tinieblas? ¿Cómo podemos hacer que nuestro corazón pueda recibir la luz diáfana de la gloria de Dios? Y hay que hacerse esta pregunta porque, como he dicho, vemos lo que somos, hasta tal punto que podemos desfigurar la realidad y convertirla en un infierno. Entonces, ¿cómo podemos purificar nuestro corazón? El Salmo 24 dice lo siguiente: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. La Biblia es más que consciente de que la dicha suma, la dicha por excelencia del ser humano, es el hecho de encontrarse con Dios cara a cara, de gozar de su intimidad. Y la Biblia nos plantea el proceso por el cual el ser humano puede trascender su condición de tinieblas y alcanzar esta dicha de ver a Dios cara a cara. Y este salmo se plantea esta misma pregunta de una forma explícita: ¿quién estará en su lugar santo? Y nos ofrece una respuesta muy curiosa. Nos dice en primer lugar que el que podrá acceder al lugar santo es el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas y el que no ha jurado con engaño. Esto de alguna forma sintetiza el mensaje y el corazón del decálogo. Por un lado tenemos los mandamientos con respecto a Dios y por otro los mandamientos con respecto al prójimo. Entonces, de alguna forma lo que nos sugiere el Salmo es que para poder purificar el corazón hay que guardar y meditar los mandamientos de Dios, que sintetizados podríamos decir que son el amor a Dios y el amor al prójimo. Sin embargo, con Jesús se da algo revolucionario, porque Jesús viene a culminar la ley del Antiguo Testamento. Jesús no vino a derogarla. Recordemos que en el Sermón del Monte Jesús culmina la ley de Moisés, pero no viene a invalidarla, sino que viene a darle su máximo cumplimiento. Y entonces es en este contexto en el que podemos entender por qué Jesús nos habla de esta bienaventuranza, porque en el Antiguo Testamento ya había constancia de la necesidad de purificar el corazón para tal de ver a Dios. No significa, evidentemente, que lo que dice el Antiguo Testamento sea inválido, sino que hay que dar un cumplimiento que llega a través de Jesús. Entonces, pensemos en Jesús. Jesús, al ser el Verbo eterno de Dios, por naturaleza goza de esta intimidad con Dios Padre. Jesús es el único que ve a Dios cara a cara desde la eternidad. Por lo tanto, hay que dar un sentido cristológico a esta bienaventuranza. Entonces, fijémonos en Jesús, fijémonos en Él de tal forma que podamos decir, como San Pablo en la Epístola de Gálatas: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es Cristo quien vive en mí. Teófilo de Antioquía mantuvo un debate con un pagano, y el pagano le dice: muéstrame a tu Dios, muéstrame al Dios cristiano. ¿Sabéis cuál fue la respuesta de Teófilo? Teófilo le dijo: muéstrame primero al hombre que hay en ti. Si quieres ver a Dios, asegúrate de que el hombre que haya dentro de ti sea capaz de verlo. ¿Y quién es el hombre que hay que acoger en nuestro interior? ¿Cómo transformar nuestro corazón? ¿Cómo transformar esta sede de nuestra intimidad que es el corazón? Es precisamente abrazando a Cristo. Porque Cristo, al ser el único que puede ver a Dios cara a cara,
es el que debe transformar el corazón, purificarlo hasta quedar limpio para que el corazón sea diáfano y pueda recibir la luz deslumbrante de Dios Padre para poder contemplarlo de cara a cara. Y es por eso que Pablo dice, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Quieres ver a Dios? Fíjate primero en el hombre que hay en ti. Porque si no es Cristo, no le vas a ver. Entonces la pregunta que se nos sugiere, evidentemente, es ¿cómo poder imitar a Cristo? O más bien, ¿cómo poder cristificarnos? ¿Cómo poder llegar a ser como Cristo? Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Los cristianos solemos entrar en un pozo de confusión cuando nos planteamos la pregunta de ¿en qué consiste la vida cristiana? No sé si os podréis identificar conmigo, pero cuando solemos batallar contra un pecado en concreto, cuando tenemos una batalla definida contra algún tipo de pecado, solemos pensar que la vida cristiana consiste en superar ese pecado en concreto. Ya puede ser la lujuria, puede ser la avaricia, puede ser la pereza, hay muchos tipos de pecado, pero cuando nos hallamos inmersos en una batalla contra algún tipo de pecado, pensamos que la vida cristiana consiste meramente en vencer el pecado. Pero es que la vida cristiana no es eso. La vida cristiana no es ser buena persona. La vida cristiana no consiste en realizar obras sociales. La vida cristiana no consiste en ser moralmente impoluto. La vida cristiana consiste en cristificarse. La vida cristiana consiste en ser una persona nueva y vivir en Cristo y ser como Cristo. Cierro paréntesis. Por lo tanto, si la vida cristiana consiste en eso, hay que entender la esencia de Cristo. Hay que entender qué es lo que motivó a Cristo a hacer lo que hizo. En la epístola de Filipenses, capítulo 2, San Pablo dice lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el sentir de Cristo. El sentir no es meramente una emoción fluctuante. El sentir es lo que mueve a la persona a hacer lo que hace. Entonces, ¿cuál es el sentir de Cristo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, quedémonos con esto, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Profundo, ¿no? Profundo. Si tuviéramos que sintetizar el mensaje esencial de este pasaje, lo podríamos resumir de la siguiente forma. El sentir de Cristo, la fuerza motriz que le lleva a actuar tal como actuó hace unos 2000 años, es el amor servicial a los hombres. Es el amor servicial. Y este es el gran misterio de esta bienaventuranza. Porque, como he dicho antes, a Dios no se le ve con la razón. Se puede deducir que existe con la razón, posiblemente, pero no se le ve con la razón, porque las pruebas de su existencia no son Dios. Dios no se identifica con su creación. Pero hay un atributo con el cual Dios sí se identifica. Primera epístola de San Juan. Dios es amor. Dios es amor. Dios sí se identifica con el amor. Y este pasaje de Filipenses describe el amor de Cristo, que es su sentir, que es la fuerza motriz que le lleva a ser quien es. Entonces, si hay que ser como Cristo para poder ver a Dios, hay que practicar, hay que poner en práctica el amor de Cristo. El amor de Cristo es un amor que va contracorriente. Es un amor que no tiene nada que ver con el tipo de amor que hoy en día está tan extendido. Quisiera brevemente intentar resumir o intentar situaros en nuestro contexto para que entendáis cómo las personas conciben hoy en día el amor, para tal de que os deis cuenta
de lo radical que es el tipo de amor de Cristo. Quisiera emplear términos un poco filosóficos, pero seguro que me vais a seguir. El amor al prójimo consiste en ver al prójimo como un fin y no como un medio. Vamos a desmenuzar esto un poquito. Si yo, por ejemplo, lo que busco es el placer, es la autogratificación, ¿cómo voy a ver a los demás? Los voy a ver como instrumentos para tal de lograr la gratificación o el placer que yo busco. Es decir, las personas serán interesantes para mí solamente en la medida en que puedan servirme como instrumento de mi placer, de mi autogratificación narcisista. Pero el amor no consiste en esto. Consiste justamente en hacer lo contrario. Consiste justamente en ver a los demás como fines y en verte a ti mismo como medio. En esto consiste el amor servicial. Consiste en ser tú mismo un siervo para que los demás sean fines. Y el fin no es otra cosa que el máximo bien, lo podríamos decir así. Yo, por ejemplo, cuando fui a Roma la semana pasada, la finalidad era ver la belleza de Roma. La finalidad era ver la belleza. Y yo solamente era un espectador. La finalidad era la belleza porque la belleza es probablemente lo más bello que hay en Roma. Pues de la misma forma debemos ver a las otras personas. Los debemos ver como fines en sí mismos. O en otras palabras, los debemos ver como Cristo los ve. Cristo nos ve a nosotros mismos como fines y es por eso que se abajó hasta el punto de convertirse en nuestro siervo. Y nosotros debemos pasar por este mismo proceso de descenso para que luego seamos exaltados en Dios. Debemos seguir el itinerario cristológico, que es descender hasta convertirnos en siervos, para luego poder ascender y ser glorificados en Dios. ¿Pero por qué digo todo esto? ¿Os estoy imponiendo una tarea espiritual ardua? No, os estoy sencillamente recordando el proceso por el cual Cristo llegó a ser glorificado a través del amor servicial. Y el amor es justamente el secreto de esta bienaventuranza. Porque cuando somos capaces de amar, somos participantes de la esencia de la vida divina. Esta es la clave. A Dios no le vemos con la razón, pero sí que le vemos a través del amor, porque Dios es amor. Entonces, cuando amamos de la misma forma que Cristo nos ama a nosotros, estamos entrando en contacto con la fuente del amor, que es Dios mismo. Es por eso que el mandamiento que Cristo nos lanza es el siguiente, y esto lo leemos en Juan capítulo 15. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esto es muy fuerte. Si pensamos en la creación, por ejemplo, y nos preguntamos ¿qué es lo que sostiene la creación? Lo que sostiene la creación es el amor de Dios, porque si nos fijamos en la propia naturaleza de la creación, la esencia, la naturaleza de la creación es la contingencia, que significa que viene a partir de la nada y de repente es. Lo que hace que la creación pase de la nada a existir es este acto de amor por el cual Dios crea. Y es el amor lo que sostiene el ser, es el amor lo que sostiene nuestra existencia, es el amor de Dios lo que sostiene la armonía del cosmos entero. Entonces, cuando entramos en esta dinámica, entramos en la esencia de la vida divina. Una aplicación práctica para que podáis ver a Dios y ser limpios de corazón. Volviendo un poco al punto que he tratado antes sobre el amor servicial de Cristo, cada vez que tengáis un encuentro
ya sea con un amigo, con un familiar, con un desconocido, con un compañero de trabajo, incluso con un enemigo, sea quien sea. Tras ese encuentro, creo que lo que nos podría ayudar es que nos preguntemos, ya cuando tengamos tiempo de meditar, cuando tengamos tiempo de pensar sosegadamente, quizás incluso, ¿por qué no?, antes de dormir, que es cuando podemos recapitular y podemos meditar sobre nuestras acciones a lo largo del día, preguntémonos, ¿de qué forma he amado al prójimo? ¿He amado como siervo o he amado como alguien que ve en los demás instrumentos para mi propia gratificación? O en otras palabras, ¿he amado como Cristo o les he visto a ellos como siervos para mi propia gloria? Entonces, nada, después de cada encuentro, pregúntate con las palabras que he dicho, con las acciones que he hecho, con la forma en la que he visto al otro, ¿cómo le he amado? Y os daréis cuenta seguramente de que estáis todos muy lejos del amor de Cristo. Yo el primero, pero medítalo, imita a Cristo y luego al próximo encuentro intenta ser un poco más como Cristo. Intenta ser un poquito más como Él, porque cuando entras en esta dinámica del amor servicial, podrás purificar tu corazón y en consecuencia ver la esencia de Dios, que es su amor, porque Dios es amor. Gracias.